Hola a todo el mundo, mi nombre es David Scors y bienvenidos a mi canal, sobre todo aquellos que seáis nuevos. Y esta es otra lección del curso de relatividad general en 20 minutos y es una lección que junto con la anterior es importantísima, ya que vamos a describir cuál es el significado de los componentes del tensor de energía y momento. Y para ello lo vamos a abordar analizando las ecuaciones de continuidad, de las cuales ya hemos hablado en alguna lección anterior. En la lección anterior habíamos hablado del concepto de densidad de energía y momento, y de hecho lo habíamos derivado, ya que, a diferencia de la física clásica, la física newtoniana, en la física relativista consideramos volúmenes de espacio con una orientación en los cuales tenemos encerrados, digámoslo así, pues masas, estrellas en movimiento, energía de todo tipo. Y como sabéis, en la relatividad general, también la energía y el momento generan gravitación. Entonces, si queremos estudiar la gravitación de un punto, por ejemplo aquí, tenemos que calcular una densidad no solo de materia, sino también de energía y momento que nos va a generar un campo gravitatorio, por ejemplo, aquí. Y para ello, y de una manera que yo creo que bastante interesante y elegante, fuimos capaces de definir una densidad de energía y momento de esta manera. Definimos en primer lugar, y esto es un recordatorio, un volumen geométrico, un volumen que tiene en cuenta la orientación de este pequeño volumen de espacio y está compuesto del propio valor absoluto numérico de volumen, pues cuántos metros cúbicos hay o lo que sea, multiplicado por un pequeño vector unitario que va a ser matemáticamente normal a el volumen, no ya tridimensional, sino en 4 dimensiones. Ya lo habíamos tratado en la lección anterior, no voy a entrar en mayores detalles, pero este volumen geométrico lo definimos de tal manera que multiplicando la densidad de energía y momento podíamos reconstruir los vectores de energía y momento tal y como los hemos definido en los cursos de relatividad especial y relatividad general, en este que estamos cursando en estos momentos. Al final de esta presentación os dejaré también un enlace al curso de relatividad especial para aquellos de vosotros pues que seáis nuevos y que necesitéis una buena base de relatividad especial desde cero. Pues muy bien, para conseguir que este volumen geométrico multiplicando a nuestra densidad nos dé este vector, concluimos que necesitábamos, este es el vector de momento relativista, que como sabéis, cuando mu es igual a 0, P0 es el componente correspondiente a la energía, cuando mu es igual a 1 es el componente de momento en el eje de las X, cuando es 2 es en la Y, cuando es 3 en la Z y así sucesivamente, ¿no? Este es el vector de momento relativista y lo que nos dimos cuenta es que esta densidad de energía y momento que al multiplicarse por el volumen y nos proporciona nuestro vector de momento relativista, pues es realmente un tensor con dos índices, que si veis este índice por contracción se elimina la orientación con respecto al espacio, tal y como lo discutimos, lo hablamos en la semana pasada, es por contracción se elimina el índice mu y nos queda sobreviviendo el índice nu y nos queda sobreviviendo el índice mu para recuperar nuestro vector de momento relativista. Es así como hemos definido esa densidad de energía y momento en relatividad general, un tensor con dos índices. Y nos deja una pregunta, claro, porque lo hemos definido de una manera estrictamente matemática. Pero si tenemos aquí a nuestro tensor
de dos índices, es un tensor que va a tener componentes donde cada índice va a poder adoptar un valor que va desde 0, representando la coordenada temporal, 1 representando la coordenada X, 2 representando la Y y 3 representando la Z. Pero no tenemos ni idea del significado de cada uno de los componentes de la matriz que genera este tensor de segundo orden. ¿Qué indica, por ejemplo, el primer índice? ¿Qué significa que este sea, por ejemplo, 0 y este 3? ¿No? O 1 y este 2. El segundo índice, lo mismo que en el primero. ¿Qué significa? ¿Qué significa que tengamos el componente 0, 0, por ejemplo? O el componente 1, 1 o el componente 0, 3. Tenemos que resolver estos asuntos para saber de lo que estamos hablando en relatividad general. El primer índice es relativamente fácil y lo vamos a resolver pues, de una manera un poco intuitiva, comparativa, ¿no? Lo vamos a comparar con la estructura del propio vector de energía y momento que hemos utilizado para definir nuestro tensor. Hay que tener en cuenta que este tensor es un tensor simétrico, entonces yo voy a dar un significado a los componentes del tensor refiriéndome al primer índice y al segundo índice, pero también podríamos interpretarlo de la manera opuesta, ¿no? Yo prefiero quedarme con una manera para tener una cierta guía y no confundirme, ¿no? Entonces yo comparo los índices del tensor de energía y momento con el propio vector de momento. Entonces tenemos aquí el índice mu, que va desde 0 para indicar el componente de energía, 1 para indicar el componente en, digamos, el eje X del momento de una partícula, el 2 para indicar el componente, digamos, en el eje Y, todo depende del sistema de coordenadas que estemos utilizando, y el 3 para indicar el componente Z de momento. Pues, como veis aquí, la energía ya adquiere su forma de P0, aquí P1 para el componente del momento en el X, en el Y y en el Z, y entonces llegamos a la conclusión, por ejemplo, que mu, este mismo mu que aparece en el tensor de energía y momento, que es un tensor de densidad, pues mu, si es 0, nos indica la energía, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que esté representando los componentes del tensor de energía al momento que tenga un 0 aquí, estaremos hablando de la energía. Vamos a comenzar desde este punto de vista. Y si mu adquiere valores 1, 2 y 3, que se suelen representar como una I latina o una J normal y corriente, ¿no? Esto indica que los valores van de 1, 2 y 3, pues ya estamos hablando de los componentes en el eje X, Y y Z de momento. Entonces, si nuestro tensor de energía y momento tiene en el mu índices que van del 1 al 2 o al 3, estaremos hablando de componentes de momento en el eje X, Y y Z. E independientemente de si estamos hablando de la propia energía, si esto es 0, o de los componentes del momento, si esto es 1, 2 y 3, esto lo tendremos que interpretar también dependiendo de los valores que adopte el segundo índice, y entonces entenderemos cuál es el significado de los componentes del tensor métrico, del tensor de energía y momento. Así que el primer índice vamos a quedar por definición que nos informa de si estamos hablando de energía, a una manera análoga al propio vector de energía y momento, o momento. Esto es un vector, esto es la densidad de este vector en un espacio geométrico. Y vamos a definir los componentes, pues según se trate de energías o momentos. Entonces, aquí desarrollamos al tensor de energía y momento como una matriz con dos entradas, donde la primera entrada, si os fijáis, el primer índice nos corresponde a las entradas del propio vector de energía y momento, 0, 1, 2 y 3, de tal manera que en las columnas tenemos 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3,
Y en las filas pues fijamos el primer índice, pues 0, 0, 0 y 0, 1, 1, 1 y 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 y 3. Y entonces nos vamos a quedar con nuestra definición. Todos estos componentes que tienen el índice 0 aquí en rojito nos va a indicar que esta fila de componentes del tensor de energía y momento nos va a hablar exclusivamente de la energía que tenemos en esa densidad, en ese espacio. Este de aquí que aparece en azul, con el índice 1, 1, 1 y 1, consideraremos que todos estos componentes del tensor de energía y momento nos están informando exclusivamente del componente X o del componente 1, dependiendo del sistema de coordenadas que estemos utilizando, del momento que tengamos en el espacio. Recordad que el momento es masa por velocidad. Tenemos el componente X de momento, pero ya no de energía. Esta es la energía. Este es el momento en el eje X, este de aquí es el momento en el eje Y y este es el momento en el eje Z. Entonces, aquí los he puesto en colorines y podemos describir la fila de la energía, la fila del momento en el eje X, la fila del momento en el eje Y y la fila del momento en el eje Z. Pero como veis, esa matriz tiene además unas columnas. Para el segundo índice, que nos va a indicar pues esas columnas, ¿no? Nos vamos a centrar para estudiarlo en una sola fila. Vamos a elegir la fila de la energía. Vamos a hablar sobre la energía en primer lugar. Entonces tenemos el componente 0, 0 del tensor de energía y momento, luego tenemos 1, 0, 1, otro componente 0, 2 y otro componente 0, 3 y queremos saber qué significa el hecho de que estos componentes difieren en el segundo índice. En primer lugar, como ya hemos hablado en lecciones anteriores, sabéis que al menos sabemos, como dijimos en la lección anterior, que el componente 0, 0 de este tensor de energía y momento se refiere a la densidad de energía. ¿De acuerdo? A la densidad de energía. Entonces, si esto es energía, muy probablemente este 0 que hay aquí nos indica que es densidad. Entonces, cuando el segundo índice es 0, pues vamos a suponer que nos está hablando de densidad de energía, pero tenemos que comprobarlo. Muy bien, todos estos componentes los resumimos de manera tensorial fijando el componente 0 que nos indica que hablamos de energía y vamos a cambiar los componentes del segundo índice mu, 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Esto es igual que esto, pero de manera resumida. Y lo que vamos a hacer para poder identificar el significado de cada uno de estos componentes es aplicar la ecuación de continuidad sobre estos componentes, esta fila de energía del tensor de energía y momento, porque como ya os dije, esta es una de las condiciones que hemos impuesto. También hablamos sobre el tema de la ecuación de continuidad y su importancia, creo que hace 2 lecciones. Os emplazaría a que también miraseis esa lección para tenerla fresca. Pero básicamente lo que nos dice es que el gradiente en las 4 coordenadas del espacio de estos componentes del tensor métrico, fijaos que aquí se van a contraer, ¿de acuerdo? Por una contracción, nos va a dar igual a 0. Y como vimos, esta es una ecuación que se estudia en hidrodinámica, en electrodinámica y también en relatividad general. Es una ecuación que nos recuerda a los fluidos. Vamos a desarrollar la ecuación de continuidad como ya hicimos hace un par de lecciones. Aquí la tenemos y lo que hacemos es, como sabéis, este triangulito de aquí indica derivadas con respecto a cada una de las coordenadas. Cuando mu es igual a 0, es una derivada con respecto a la coordenada x0. ¿De qué? Pues del tensor 0 y 0, porque tienen que coincidir, más
dado que esto es una contracción, y eso significa, en la notación tensorial resumida de Einstein, que es un sumatorio sobre el índice mu más la diferencial con respecto a dx1 de t01, como veis, el mismo índice, más, porque es un sumatorio, lo mismo con la coordenada y, x2, recordad que esto no son exponentes, sino que son índices contravariantes, 2 y 3. Y tiene que ser esto igual a 0. Recordemos esta ecuación de esta manera. La podemos modificar un poquito porque es más fácil de entender y podemos cambiar ese dx0 como dt, porque es la derivada en el tiempo de este componente, la derivada en el eje x de este componente en x, ¿veis? Aquí la derivada de este componente en el y y la derivada de este componente en el z. Recordad, es la derivada de la energía, y si asumimos que esto era densidad, la derivada de la densidad de energía con respecto al tiempo. ¿Cuánto cambia la densidad de energía con el tiempo? ¿Cuánto cambia la energía a través del eje x? ¿Cuánto cambia la energía a través del eje y? ¿Cuánto cambia la energía a través del eje z? Es un flujo de energía. ¿De acuerdo? Lo podemos poner así para que quede más bonito, lo pasamos al otro lado. Aquí se nos queda un signo negativo porque vamos a asumir que si hay un flujo de energía positivo que se nos está escapando de nuestro volumen del espacio a través del eje x, y y z, esto implica que hay una disminución en el tiempo de la densidad de energía. Disminución en el tiempo de la densidad de energía va a equivaler a lo que se escapa de energía a través de los ejes de nuestro volumen del espacio. Eso es la ecuación de continuidad. Cambio en densidad de energía, porque esto es lo único que nosotros sabíamos, que esto es energía y esto es densidad de energía, con el tiempo va a ser igual al flujo de energía, porque tenemos el primer índice 0, en las tres direcciones del espacio. Y ya tenemos un significado para el segundo índice, pues si tenemos aquí nuestro volumen, que estamos considerando que es el volumen que nos va a generar un campo gravitatorio, pongo soles aquí representando, digamos, a unidades de energía, tenéis que tener en cuenta que la densidad de energía y la densidad de materia en relatividad general es lo mismo. En relatividad la masa es energía, ¿de acuerdo? Entonces cuando hablamos de densidad de energía, la mayor parte de las veces nos referimos a una densidad de masa, multiplicada por c cuadrado, obviamente. Muy bien, pues se nos queda la ecuación anterior resumida de esta manera. Aquí tenemos el cambio con signo negativo de la densidad de energía con el tiempo va a ser igual al flujo, a lo que cambia la energía debido a un gradiente a través de las coordenadas x, y y z, que es lo que representa este índice y latina. Y si lo queremos ver un poquito más gráficamente, concluimos para que esta ecuación de continuidad tenga sentido, el 0 nos va a indicar, en el segundo índice nos va a indicar densidad de energía, y el índice y, siendo y 1, 2 y 3, o x, y y z, indica el segundo índice, cuando no es 0, que estamos hablando de flujos de energía en la coordenada y. ¿De acuerdo? Entonces tenemos energía, densidad, 0, 0, densidad de energía, y aquí tenemos flujo de energía, flujo en la coordenada y de energía. Y esta es la ecuación de continuidad que nos asegura que si tenemos un flujo de energía que se nos escapa por esta dirección, otro flujo de energía que se nos escapa en esta otra dirección, y finalmente este flujo de energía que se nos escapa en esta dirección, cuando sumamos lo que se nos ha escapado
en las tres direcciones, que es igual a esto, tiene que ser igual a lo que hemos perdido en densidad de energía dentro de nuestro volumen de espacio. Lo que hemos perdido en densidad de energía tiene que ser igual a lo que se ha escapado. Y esto es, pues, dinámica de fluidos. Dinámica de fluidos. Menos presión, menos densidad, porque hay un flujo que sale. Veamos ahora una fila que no sea energía. Pues tenemos aquí, de nuevo, todos nuestros componentes. Ya sabemos entonces que esto de aquí es energía, densidad. Densidad de energía, flujo en el eje X de energía, flujo en el eje Y de energía y flujo en el eje Z de energía. Pero ahora cambiamos y ponemos aquí un índice que no es 0. Pero bueno, seguiríamos con lo mismo. Este 0 indica densidad. ¿Densidad de qué? De lo que indica el 1, que es momento en el eje X, ¿no? Esto, sin embargo, es flujo. Flujo en el eje X, flujo en el eje Y y flujo en el eje Z. Vamos a la fila del momento X, pues lo que hacemos es poner la ecuación de continuidad de nuevo con el componente 1, densidad, el cambio en la densidad de momento del componente de momento en la coordenada X va a ser igual a lo que se escapa de componente X del momento a través de cada una de las coordenadas. Es lo mismo, una densidad, flujo en la coordenada Y, pero esta vez en vez de ser energía es momento, porque nuestro tensor de energía momento, esa densidad, también nos ha dividido lo que es el vector de momento entre un volumen geométrico en el espacio. Y esto, pues no he hecho una animación, pero ahora sería parecido a lo que hemos visto con los soles, ¿no? Tenemos aquí cosas que se están moviendo con una masa y una velocidad en diferentes orientaciones. Entonces, cada flechita de esta va a tener su componente en el X, su componente en el Y, si esto, por ejemplo, es 2, el componente en el Z, si esto es 3, y vamos a tener una densidad, un numerito de vectores por metro cúbico que nos indicaría esto, y el cambio en la densidad de estas flechitas que tenemos dentro va a ser igual a lo que se escapa a través de cada una de las coordenadas indicadas aquí por el flujo de la coordenada Y. Tengo que reconocer que es mucho más sencillo imaginarse pues algo físico, ¿no? Pues materia que se escapa o energía que se escapa. ¿Qué momento? Momento contiene velocidad y masa. No, más bien es un flujo de masa. Lo que indica los flujos de momento es un flujo de masa, masa por velocidad, que se está escapando pues a través de las tres coordenadas. Y lo que se escapa tiene que ser igual a lo que disminuye la densidad de este momento dentro de nuestro volumen. Así que ahora podemos dividir los componentes de la matriz en varias secciones de nuestro tensor de energía y momento. Tenemos aquí una columna de densidades que vienen dadas por el número 0 en el segundo índice. Recordad que el segundo índice nos indica, en el caso de ser 0, que estos son densidades. Y en las columnas 1, 2 y 3 estamos hablando de flujos. El segundo índice nos informa de densidades o de flujos en la coordenada X, Y y Z. Pero también lo podemos leer de forma, en vez de columnas, pues por filas, ¿no? Y tenemos la fila de la energía que tenemos aquí, donde este primer índice en rojito nos indica cuando es 0 que es energía, y el resto pues son los diferentes componentes del momento, ¿no? 1 es el componente X del momento, 2 el componente Y del momento y 3 el componente Z del momento. De tal manera que ya tenemos una interpretación para los componentes de la matriz del tensor de energía y momento. Pues por ejemplo, si cogemos este de aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues primero miramos el primer índice, pues estamos hablando de los componentes en el eje Y del momento en un volumen. Y el 2
estamos hablando del flujo de estos componentes de momento por el eje Y, pero también podemos tener un flujo en el eje Z, ¿no? Como vemos aquí. ¿Que tenemos el 0,1? Bien, pues esto es el flujo de energía que se nos está escapando por el eje X y es de energía porque tiene un 0 aquí. Y sin embargo, esto es una densidad de energía, densidad de momento en el eje X, densidad de momento en el eje Y y densidad de momento en el eje Z. Como ya os dije, esto es una matriz simétrica, ¿de acuerdo? Esto de aquí es simétrico con respecto a aquí. Entonces podríamos tener la interpretación con los índices cambiados. Pero yo os aconsejo que siempre sigáis una misma interpretación para no liarla. El primer índice, densidades, el primer índice, energías o momentos. El segundo índice nos hablaría de densidades o de flujos. Espero que haya quedado bien. Esta es una lección muy importante. Conclusiones. Bueno, pues aplicando la ecuación de continuidad, que al final es una ecuación de dinámica de fluidos, la ecuación de Einstein se puede considerar también como una dinámica de fluidos, pero la gravedad es el flujo, digamos así, de fluido, ¿no? Aplicando la ecuación de continuidad hemos interpretado los componentes del tensor de energía y momento. Tenemos densidades de energía y también tenemos densidades de momento. Pero además también tenemos flujos de energía y de momento, y estos flujos proporcionan un dinamismo a las ecuaciones de relatividad general de Einstein. Por eso las ecuaciones de relatividad general de Einstein son en general difíciles de resolver. Pero tengo que deciros que esta no es la única interpretación. Hay otras interpretaciones tan interesantes como estas que trataremos a partir de la lección que viene, donde veremos que además este tensor de energía y momento incluye información sobre presión en un volumen de espacio, y la presión es muy importante. Si os ha gustado esta presentación y sois nuevos, os invito a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito que veis aquí y pues bueno, recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí un enlace al curso de relatividad especial de Einstein. También os dejo un enlace a la lección anterior. Y si queréis, os vuelvo a recordar que os podéis suscribir. Muchísimas gracias.